Hola, ¿cómo están? Un gusto estar en contacto nuevamente con todos ustedes. Mi agradecimiento a los amigos de Fórum Jurídico Fiscal por esta nueva convocatoria. Como no puede ser otra forma, me voy a referir a algunos aspectos atinentes a la reforma tributaria que hoy se está tratando en el Congreso, concretamente al tema atinente en el marco de la Ley de Impuesto a las Ganancias en lo que respecta a las indemnizaciones por despido, rubro antigüedad. Sabrán ustedes que hoy día el texto de la ley prevé, en el inciso I del artículo 20, que las indemnizaciones por despido, rubro antigüedad están exentas del pago del impuesto. Sin embargo, tenemos sendos antecedentes de la Corte en varias causas, por ejemplo la causa de Lorenzo Amelia, la causa Negri, la causa Cuevas, en las cuales la Corte ha fallado en forma contundente en el sentido de que estas indemnizaciones, producto del dictacto laboral, generan una renta no gravada, no incorporada dentro del hecho imponible de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en tanto y en cuanto sabemos que para las personas humanas la renta, para que resulte gravada, tiene que cumplir ciertos requisitos de periodicidad, permanencia de la fuente y habilitación de la fuente, y por el entendimiento que le dio la Corte al tema, no estaría cumpliendo el requisito de la permanencia de la fuente productora, atento a que, bueno, el asalariado deja de generar beneficio a partir de este distracto. Habíamos ponderado, al leer el proyecto de elevación del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional de este proyecto de reforma, el hecho de que se contemplaba la eliminación de la exención, toda vez que invocando la causa Negri se consideraba que esta indemnización por despido debe entenderse como no gravada por el impuesto. Nótese que en el proyecto original no se preveía ningún tipo de distingo y se contemplaba entonces que a partir del 1 de enero del año 2018 las indemnizaciones iban a considerarse no gravadas. Ahora bien, cuando este proyecto es tratado en comisión, en diputados, se introduce una modificación en virtud de la cual se considera que, el hecho imponible iba a estar configurado incorporando este beneficio, esta indemnización como hecho imponible gravado, no ya vía exención o no contemplando esto vía exención, tampoco en el artículo segundo, sino incorporándose concretamente en el artículo 79. Entonces el artículo 79 del proyecto pasa a decir que, bueno, sin perjuicio de las demás disposiciones de la ley, se consideran que van a estar alcanzadas por el impuesto las indemnizaciones por despido que superen los parámetros estipulados en las leyes laborales, la ley 2744, la ley de contrato de trabajo, en virtud de lo cual teníamos que considerar el tope que prevé esta ley, es decir, que el parámetro indemnizatorio no puede ser inferior a el promedio de las 3 remuneraciones del gremio donde este individuo trabaja. Y yendo a lo que es el proyecto de reforma del 245, que está también en tratamiento en el Congreso, considerar que este artículo 245 recepta la doctrina de Bisotti, en el sentido de que este parámetro indemnizatorio no puede ser inferior al 67% de la remuneración del asalariado. Esto lo hemos criticado en virtud de que el legislador está de alguna forma trastocando o desvirtuando lo que había considerado la Corte. Nuestro entendimiento al respecto es que la Corte finalmente es quien interpreta la ley, quien le da su interpretación final, y la Corte falló en el sentido de que la indemnización por despido no gravada. Es importante mencionar que en el texto modificado se estaría introduciendo una suerte de modificación al hecho imponible y en consecuencia, a diferencia de lo que era la situación anterior, hoy la indemnización por despido pasa a conformar el hecho imponible atento a su incorporación al artículo 79. Eliminándose entonces la exención, queda que la indemnización va a estar alcanzada por el impuesto cuando superase este parámetro.
Una vez que sale esto del seno de la Comisión de Diputados y entra al recinto, comienza el debate en el recinto y esto tiene una nueva modificación, que es lo que, bueno, ya tiene su marcha al Congreso Nacional, donde se va a prever que tan solo, digamos, la sujeción a gravamen de esta indemnización va a estar alcanzado para aquellos individuos que tengan cargos directivos o ejecutivos, dándole a la reglamentación la potestad de indicarnos, reglamentar si ustedes quieren, cuál es el alcance de esta disposición. Yo creo que esto, más allá de que dosifica y, digamos, da una suerte de razonabilidad a priori, atento a que no entraría para todos los contribuyentes, sino tan solo para aquellos que son, repito, ejecutivos o directivos, nos lleva a correr algunos riesgos. No es sano que el Poder Ejecutivo vaya a reglamentar lo que tiene que estar incorporado en la ley. Y esto es el aspecto subjetivo del hecho imponible, y atento al artículo 4 de la Constitución, es el legislador quien debe definir todos los elementos del hecho imponible, con lo cual no creo que sea una buena idea que el reglamento lo vaya a considerar. Y adicionalmente, cuando vaya a considerar esto del reglamento, bueno, preguntarnos qué parámetro va a considerar, porque si vamos a ir al principio de capacidad contributiva, tal vez el parámetro debería ser el quantum de esta indemnización, y no supeditarlo tan solo al hecho de que el sujeto sea directivo o ejecutivo, porque puede ser directivo o ejecutivo de una pyme, con lo cual se asemeja más a un simple asalariado, a diferencia de lo que puede ser un ejecutivo o un digamos, un individuo que tiene una importante remuneración por trabajar en una multinacional. Más allá de esto, yo creo que esto va a generar un problema, porque la Corte ya se expidió, y es probable que quien sea percutido por este impuesto, por el impuesto que va a recaer sobre la indemnización, es probable que lo vaya a judicializar, que vaya a la justicia y plantee la inconstitucionalidad de la norma, atento a lo que la Corte había dicho en su momento, y ahí la Corte va a tener que volver a expedirse, es decir, si ante la nueva ley, ante la nueva versión, el nuevo texto legal, mantiene o no la situación o mantiene o no la posición que había esgrimido en las causas anteriores. En resumidas cuentas, bueno, esto va a terminar judicializándose. Esto estimo que va a generar que cuando se negocie una indemnización de un ejecutivo, un directivo, este sujeto contemple, prevea o presiona a la empresa para que sea la empresa quien asuma el costo indemnizatorio, con lo cual tenderá a desnaturalizar el espíritu de esta reforma, que es generar, digamos, productividad y eficiencia y evitar efectos nocivos en la rentabilidad de las empresas, con lo cual, bueno, imagino que esta presión que evidentemente ha ejercido la oposición para que esto se incorpore no es sano, porque tal vez desvirtúa el objetivo que ha tenido el legislador originalmente al enviar el proyecto de ley. Bueno, veremos cómo resulta esto. Creo que no va a haber posibilidad de que se revea. Creo que hay, digamos, una intención del Ejecutivo de que la norma salga aprobada antes de fin de año, con lo cual no va a haber tiempo como para volver a revisarlo. En consecuencia, bueno, tendremos un tema álgido que será producto, repito una vez más, de alguna contienda judicial en virtud de plantearse la inconstitucionalidad. Bueno, eso es todo. Agradezco una vez más la convocatoria de los amigos de Forum y no quiero dejar de saludarlos en estas fiestas. Una muy feliz Navidad para todos, que el nuevo año nos encuentre una vez más trabajando y tratando de hacer un esfuerzo por tener un país mejor. Así que espero verlos pronto y les mando un cariño grande.